La bienvenida ya a nuestro primer invitado, el señor César Rodríguez, a propósito que él es representante del sector empleador del Seguro Social para hablar sobre la lamentable situación en la que se encuentra hoy por hoy el IES. Anderson Boscan, tomas la posta. El IES tiene 20 años, una lamentable situación. La diferencia es que hoy la situación es crítica. Yo soy Anderson Boscan, me puedes seguir en todas las redes. Bienvenido, César. Gracias, Anderson. ¿Cómo estás? Gusto. Empecemos por el principio. Unas declaraciones de hace un par de días han conmocionado al país, especialmente a quienes seguimos el desastre y la debacle del IES. Dijo usted, estamos con la cuenta en cero. ¿Sí? Hay apenas plata para un mes o dos. Déjeme preguntarle en guayaco, ¿qué es esto? Bueno, este es Crónicas de una muerte anunciada, como lo diría un famoso escritor, ¿verdad? Ya hace casi un año, ¿ya? Luego de una reunión en Cámara de Comercio de Quito, se dio una declaración mía a las cámaras, de la producción, en que les anunciaba que las cuentas del Fondo de Salud estaban por llegar a cero, que estábamos prácticamente quebrados y que teníamos que llegar a acuerdos con el gobierno para que pague algo de la deuda de salud, que ya llega a más de 4.500 millones de dólares. El gobierno tiene a los policías mendigando, tiene a los estudiantes recibiendo clases en escuelas con hueco, tiene a los pacientes pariendo en las puertas de los hospitales de la red del Ministerio de Salud Pública, que le hace pensar que al IES sí le van a parar bola. Bueno, yo creo que no hay otra alternativa. ¿Por qué no hay otra alternativa? Porque el IES tampoco puede financiarse de ninguna otra manera, porque por la ley de seguridad social, el financiamiento de las atenciones de salud para los jubilados, como yo, ¿ya? Y como algún día también serás tu jubilado. Espero llegar, hombre, yo sueño con llegar ojalá me pueda jubilar en 5 años yo. Pero eso de allí, la ley dice que tiene que ser cubierta por el Estado, ¿no? Por tanto, el IES no puede ponerle una carga a nadie, porque la ley es clara y es el Estado. El gobierno tiene muchas obligaciones, lo que pasa es que no está cumpliendo ninguna. Bueno, yo creo que hay que conversar con el ministro nuevo de Finanzas. Deberíamos tener la posibilidad de hacer esto. Tenemos 1.000 millones de dólares que nos pusieron en el presupuesto general del Estado para pago de prestaciones pendientes. De esos 1.000 millones les pedimos que más o menos 500 millones nos lo pase para el Fondo de Salud. Ya nos han dado 140 millones. El actual ministro ofreció darnos 60 millones por mes, que creo que es lo que, de acuerdo a sus cálculos, tendría de liquidez. Así que esperamos que se cumplan esas palabras y nos puedan terminar de dar los fondos necesarios para pasar el año. Y de allí buscar que el gobierno planifique bien sus finanzas, porque lo que nos tiene que dar por el tema de salud, solamente el tema de salud, son aproximadamente 600 millones de dólares por año, para catastróficas y para jubilados. Hay vidas que ya se han perdido por razones económicas o políticas, César, porque entiendo, me corrige si me equivoco, hay hospitales que están suspendiendo quirófanos y operaciones, y eso significa que podemos estar perdiendo vidas por un problema político y financiero. La respuesta es sí. Si lo vemos de esa manera, sí. A mí me duele como el que más lo que está pasando, porque yo recorro los hospitales. Yo sí voy a los hospitales nuestros. Recién fui porque tuve un COVID, fui a un hospital en Guayaquil que me atendió del IES y me topé con la desagradable noticia que había una niña que tenía 2 días esperando en una silla de lata en la emergencia, que se había roto la piernita. Madre ¿no? mía. Y estaba estabilizado, sí, ¿ya? Pero no se la derivaba porque no había quien la reciba, ¿ya? Y no teníamos capacidad en el hospital para recibirla tampoco. O sea, porque hay una red pavoroso de prestadores de servicios ¿ya? externos que está tragada 10 meses, 12 meses, 14 meses. Algunos de 10 quebrar. a 12 meses, sí señor. Sí. Tenemos prestadores externos. Los prestadores externos nos brindan entre hospitalización y ambulatorio casi 6,5 millones de atenciones por año al Seguro Social.
Y esa Ya. gente está a punto de quebrar, porque esa gente tiene que pagar la nómina y no puede dejar de recibir. A ver, tenemos situaciones allí catastróficas también. Hay prestadores externos que cuando le vamos a pagar, no sé, tenemos que pagarle $100,000 de lo que les toca el mes, ¿ya? Resulta que no pueden cobrar porque deben al Seguro Social, ¿ya? El Seguro Social le debe a ellos $1,000,000 y a nosotros nos debe 50,000 de nómina, de aportes. Sí, sí, sí. Y entonces, como Y no no está les el día, pagan. no puede cobrar los 100,000. Qué Entonces barbaridad. hay que esperar que se haga un cruce de cuentas. O sea, Qué esa es la barbaridad. realidad que tenemos. O sea, estamos en una situación muy delicada y tenemos que tomar en cuenta que esto no puede seguir así. No puede seguir así. Alfredo Ortega Maldonado, nuevo delegado del presidente en el directorio. ¿Cómo lo evalúas? Yo creo que está tratando de hacer el mejor esfuerzo en una institución que es compleja, ¿ya? Que uno que cuando llega nuevo tiene que aprender mucho, él está aprendiendo rápidamente. Está, creo, negociando con el gobierno para que nos den los fondos. Como delegado del Ejecutivo está tratando de llegar más fácilmente al Ministerio de Finanzas y conseguir que nos transfieran los fondos. Es una situación muy dura para él, yo entiendo, porque su jefe es el gobierno central. Sí. Entonces, exigirle al gobierno es complejo, pero creo que Exigirle jefe complejo, sí. así es. Y creo que está buscando la manera de hacerlo, ¿no? O sea, yo he pasado por algunos presidentes de consejos directivos, Sí, tengo sí. 2 años ya en la función como principal y siempre he visto que la relación es dura para ellos, para los presidentes de consejos directivos, ¿no? Y creo Ujú. que nos toca ya a la sociedad, a través de medios de comunicación, comenzar a transparentar el problema y exigir que se cumplan las cosas. Decía el señor Fernando Villavicencio en el Pleno de la Asamblea Nacional y en este programa también, ahí hay 2 delegados, uno de los trabajadores y otro de los empleadores, que deberían de haber evitado el saqueo del IES, que deberían de haber denunciado, no han hecho su trabajo, yo los voy a fiscalizar. ¿Te cae el guante? No, a mí no me cae el guante porque yo no temo la fiscalización. O sea, primero, yo soy transparente en mis cuentas, he trabajado toda mi vida en el sector privado, tengo apenas 2 años en el IES, digamos así, recibiendo un sueldo, ¿ya? Tengo mi patrimonio claramente identificado de toda mi vida, entonces no me preocupa la fiscalización por esa parte. Por parte de trabajo sí me preocupa la Pero fiscalización. ¿no es cierto lo que dice Fernando, que debían de haber evitado ustedes? A ver, creo que el asambleísta no está bien informado de cómo se maneja el IES. Ok. ¿Ya? El IES se maneja directamente por el Ejecutivo, por lo menos en mi experiencia, porque el presidente del Consejo Directivo que llega, generalmente llega a acuerdos para poner él su propio director general, él su propio jefe de transporte. Pero llega a acuerdos con quién. Llega a acuerdos con el otro vocal que está allí y O sea, la culpa es del otro, dice usted. la culpa es de todos, porque La culpa es de la vaca. finalmente la culpa es de todos, porque el sistema está así. Pero ¿usted votó a favor de la designación del señor Diego Salgado? Sí, del nuevo señor. director? Sí, señor, ¿Llegaron a acuerdo con usted? llegaron a acuerdo con nosotros porque no había otra alternativa. O sea, ¿Y si por hay qué no dos, se ponen de acuerdo los trabajadores y los empleadores y le dicen porque al había gobierno un yuca? un solo delegado allí. Los otros dos se retiraron. Entonces había uno solo y había que nombrar un director general porque la directora general encargada, Kenia Ramírez, ya no quería seguir un día más. ¿ya? Ya no querían, no, estaba quemadísima porque todo el mundo la señalaba como Así puesta es. por Aparicio. No solamente por eso, ella fue nuestra asesora de la vocalía por años con Felipe Peso, una persona que conoce mucho, pero es muy difícil para el que conoce estar en el IES, porque le duele cada paso que da, porque no puede resolver muchos problemas y porque hay muchos temas políticos por medio que no los puede parar. Le voy a pasar la palabra a mis compañeros Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, que tienen algunas preguntas para usted, luego conversamos. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Sin duda lo que ya hemos visto en los últimos años de que el IES no tiene
dinero, de que no se le han transferido los recursos, de las deudas que tiene el Estado con el IES. Lleva ya de varios años. En ese sentido, ¿qué hacer con el IES? ¿Cómo tratar de solucionar ese problema que hoy por hoy perjudica directamente a los afiliados cuando quieren acceder a una salud gratuita y sobre todo de calidad? ¿Qué se debe hacer hoy por hoy entonces? Mira, yo pienso que el IES tiene que tener algo más de independencia y también tiene que tener algo más de cercanía con la sociedad, ¿ya? Los dueños del IES somos nosotros, todos, la sociedad ecuatoriana, los que trabajamos y aportamos, principalmente eso. Y los que trabajamos y aportamos y nos jubilamos en el IES, ¿ya? Y aportamos, estoy hablando de los empleadores, los trabajadores. Hoy estaba viendo las cifras, el 15% de los aportantes del IES son voluntarios, ¿ya? Entonces, es grande la cantidad de personas que creen en el IES o como la única solución que ven a la mano para tener algo de atención de salud y alguna jubilación que esperan tener al final. Y dentro de esa, digamos, de esas alternativas para tratar de ayudar al IES, algo que han hablado otros expertos también es volver o sobre todo tener una nueva estructura dentro del directorio, porque dicen, hay personas que llevan años de ahí y no han logrado realizar un cambio en función del beneficio para los afiliados. Entonces, también iría por ahí, ¿usted está de acuerdo que haya una reforma para tratar de que haya una nueva manera de integrar el directorio del IES? A ver, yo creo que ese es un tema que pasa por una ley que está en la Asamblea ahorita, ¿ya? La elección de los vocales, si bien es cierto, es una buena solución, porque creo que hay que refrescar el directorio, ¿ya? Se lo tiene que hacer legalmente. Y la ley que se vetó hace un año por parte del presidente Lasso, que estaba, para mi concepto, bien vetada, ¿ya? Hoy en día está en la Asamblea, esperando que la Asamblea la trate, la mande a la Comisión de Mesa, que se haga un nuevo... Es una ley que debe tener un artículo. Y la vez pasada se demoró, creo que 6 años, en reformar un artículo, y lo hicieron mal. O sea, ya es hora de que la Asamblea coja esto de aquí, la mande a la Comisión de Mesa y le diga a la Comisión de Mesa, tiene 2 meses para que nos mande a la Asamblea un artículo bien hecho, consensuado. ¿Consensuado con quién? Con los trabajadores y empleadores, que son los que van a elegir para poder sacar nuevos representantes y también poder reestructurar la manera como se maneja el directorio del IES, ¿ya? Si seguimos en el camino que vamos, siempre vamos a tener un presidente del Consejo Directivo cada 6 o 8 meses, ¿ya? Y un director general cada 6 o 8 meses, ¿ya? Y un director de pensiones y un director de riesgo, o sea, todo cambiado en el IES cada 6 o 8 meses. No hay organización que pueda manejarse bien con cambios cada 6 o 8 meses. Eso no puede ser, o sea, tenemos que tener más estabilidad en el manejo del IES. Okay. César, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Ayer el doctor Roberto Gilbert decía que a la clínica de Guayaquil no se le ha pagado por parte del IES ni un solo centavo y que prácticamente los pacientes están sobreviviendo porque las clínicas privadas están poniendo de sus bolsillos. Y que en la época del expresidente Rafael Correa estábamos mucho mejor. Yo quisiera saber si usted coincide con ese comentario del doctor Gilbert. Bueno, si lo vemos retrospectivamente, sí. O sea, en la época de Rafael Correa, ellos tenían un pago más oportuno, las clínicas privadas, pero yo creo que no se trata del presidente en sí, se trata que en esa época el fondo del IES de salud tenía recursos. No es que el gobierno nos pagaba algo para salud, es que tenemos una platita ahorrada y de esa platita íbamos sacando para poder pagar, ¿no? ¿Y por qué no se hace eso ahora? Porque no hay la platita, el fondo se acabó hace casi un año. Entonces, hace casi un año, nosotros gastamos en los prestadores externos 50 millones de dólares promedio mensual, ¿no? Y no tenemos, eso es lo que estábamos sacando, ¿no? Y el Fondo de Salud hoy en día tiene 50, 60 millones de dólares para todo lo que queda del año. O sea, esa es la verdad. O sea, no es un tema... Se nos fue agotando la vaquita, ya no hay de dónde ordeñarla, ¿ya? Y hoy en día la vaca está flaca. Entonces, hay que acudir a lo que debió haber sido una solución de fondos desde el principio. Señor gobierno,
pague algo por lo menos todos los años. Pongan su presupuesto los 600 millones de dólares. Hoy día tenemos el presupuesto de este año, 1.000 millones de dólares, que nos tienen que transferir de años anteriores. Y que no se diga que no estamos pidiendo a gritos que de esos 1.000 millones nos transfieran por lo menos 600 millones para parte de salud. César, y con nombres y apellido, ¿quién debería solucionar esta crisis de salud que perjudica al ciudadano común? Ya, o sea, la política está bien, pero la gente se está muriendo por falta de medicinas. Bueno, ¿Quién es el responsable de lo que está sucediendo en el país? creo que los responsables somos los dos lados. El seguro de salud, que debió haber comenzado a gritar ya hace 3 o 4 meses, ¿ya? Diciendo, me va a faltar el dinero para todo, ¿ya? Y el Ministerio de Finanzas, que tiene que haber, hace 3 o 4 meses, comenzado a dar la liquidez suficiente para tener un sistema más o menos sano. O sea, no podemos seguir así porque, si bien es cierto, Roberto Gilbert tiene razón por su clínica, esa imagen es patética para todo el sector de los prestadores externos. O sea, es terrible, porque cuando la imagen que yo te decía de la niña en el hospital, Sí. no era para un Roberto Gilbert, era una imagen donde no había dónde mandarla en Guayaquil a ninguna casa de salud, nadie la quería recibir. Hombre, pero ¿quién las va a recibir ¿Ya? si tienen que poner la plata que ustedes Tiene más no de un ponen? año, así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces allí? Lo que hicimos fue pedirle a que desocupen una camita en algún lado, por lo menos la saquen de la silla, la pongan en una camita y la traten de operar lo más pronto posible. ¿Ya? O sea, pero esas realidades que tenemos, las vivimos quienes visitamos los hospitales y vemos lo que nos está pasando. La política sigue metiendo las manos en el IES. Yo no creo que Los asambleístas siguen pidiendo poner directores de hospitales. que yo conozca, no. Que yo conozca, no. No conozco qué asambleístas están pidiendo. Creo que sí, en algunos casos estamos eligiendo mal a nuestros gerentes. ¿Ya? Teníamos personas allí que teóricamente tenían una buena imagen pública y privada, ¿ya? Como un director, un gerente que estaba en el Teodoro Maldonado y que evidentemente fue un fracaso. Los resultados de la gestión fueron un total fracaso, pero había sido ministro, había sido director de un montón de organizaciones públicas y privadas y la gente pensaba que iba a ser un buen... Francisco Pérez, dices. No, Francisco Pérez es el nuevo. Perdón. Entonces, El doctor Andino. doctor Andino, y es que a mí no me gusta hablar sin nombre, tú los conoces, Sí, yo no. yo los conozco. Y Francisco Pérez es el nuevo director. Es el nuevo gerente que está allí, ¿ya? Y es una persona que esperemos darle un mes más para en el ver IES qué de los hace. Ceibos pusieron un nombre de Vladimir Paredes. ¿Sí te acuerdas de Vladimir Paredes? A ver, ¿no? yo no me acuerdo de él, no lo conozco. Escuché un comentario que tú hiciste de él. Escuchaste un comentario sí, y lo investigué. Y en pocos días ponemos los documentos para que los vean. Me parece una muy buena idea, ¿ya? Tengo información de que él es un proveedor de medicamentos e insumos en el IES. Tengo tu comentario que lo vi, efectivamente, y estoy investigando el tema para ver qué hay de cierto, por dónde se cuecen las habas allí en Ceibos, ¿ya? Ahí hay una persona que no me gusta a mí, tiene una pobre ejecución presupuestaria, ¿ya? Y yo creo que hay que tomar resoluciones y cambiar y poner gente más preparada, o sea, gente que sí está dispuesta. Y hay mucha gente de adentro de los hospitales que están dispuestas a fajarse. César, ¿no? sí, por supuesto que hay gente en el Teodoro Maldonado, pese a ser el emblema del saqueo hospitalario del IES, ahí hay gente valiosa que son los médicos y los profesionales de salud. Sí, señor. El problema son la cantidad de ladrones que A veces puestos a ingresan de gerenciar afuera. Sí, y señor. que vienen relacionados con la política. Sí. Porque no O sea, se tienen olviden que vinculaciones aquí políticas. Sí. Había una ministra que se fue a esconder a Washington que le pareció que los hospitales eran una bonita moneda de cambio. La señora María Paula Romo, yo sí pongo nombre y apellido. César, termino con esto. Hay una fecha hasta la que el IES puede aguantar antes de implosionar. Si tú me dices, mira,
Si hasta el 30 de octubre esto no se ha solucionado, bajémosle a Lanford. Yo creo que la fecha es hoy. Si nosotros visitáramos los hospitales, visitáramos las emergencias de nuestros hospitales, viéramos la angustia que hay en los hospitales, la fecha es hoy. No es después de un mes, es hoy. César Rodríguez, muchas gracias. No, gracias a ti. Estas han sido las declaraciones del señor César Rodríguez, representante de los empleadores de Enelías, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a ir